un cuartel tipo Fuerte Hoyo Rubio, quienes son rechazados por los efectivos ecuatorianos. Es decir, nosotros quisimos entrar a su destacamento y fuimos resaltados. Cambia. Esto fue lo que tuvimos que hacer en nuestra misión de honor: maniobrar. Porque acá hay una gran diferencia. Nosotros siempre estuvimos a la ofensiva. Y el que tiene la ofensiva tiene libertad de acción. Y tiene la iniciativa. Y el que se defiende como ellos tiene un serio problema, además del adversario que te puede caer por cualquier lugar por sorpresa. Lo que significa la selva. La influencia de la selva, de estar esperando por dónde te va a atacar el adversario. Cambian. Y ellos, cuando terminó el conflicto del CENEPA, editaron la epopeya del CENEPA. El diario Hoy hizo una serie de fascículos. En uno de sus fascículos está el sacrificio en el maizal. Ahí ustedes pueden ver la parte literal y pueden ver ustedes el gráfico de las operaciones abajo, que lo vamos a desarrollar. Está desarrollado en el libro. Esta es la parte literal. Veamos lo más importante de esta parte literal. El miércoles 22 de febrero, 14 soldados reservistas y un teniente perdieron la vida y otros tantos resultaron heridos al ser sorprendida su patrulla por 30 soldados peruanos infiltrados. A las 10 de la mañana de ese miércoles negro, cuando los ecuatorianos se dieron cuenta, los peruanos estaban a menos de 5 metros, echaron gases y prácticamente fusilaron con lanzallamas y fuego de fusilería a las tropas ecuatorianas. Pero los aguerridos y jóvenes soldados reaccionaron, sostuvieron fuego y dejaron de disparar cuando mataron a todos los peruanos. Primero, si estaban muertos todos, aquí no dispararon. ¿Y dónde están mis 30 muertos que hasta ahora no los encuentro? Pregunta: si este fue el último enfrentamiento que hubo entre peruanos y ecuatorianos en ese conflicto, y nosotros le ocasionamos 15 muertos y 15 heridos, ¿cuándo fue que nos ganaron? ¿En qué momento nos ganaron? Si esto fue lo último. Cambia. Para los militares y hoy para los civiles, ¿qué significa este gráfico? Si usted ve la flecha de abajo, Tiwisa ya ha sido sobrepasada y arriba está el maizal. Entonces, para aquellos analistas peruanos que dicen nunca llegaron a Tiwisa, y lo primero que te preguntan van a decir si ganaron o perdieron: oye, ¿llegaron a Tiwisa? No lo decimos nosotros. Ahí está el gráfico. Cambia. Y ahí está la carta real. Ese es Tiwisa lo que está abajo. Y ese es el maizal lo que está arriba. La pregunta es: si ellos tenían dominio de Tiwisa, ¿cuál era la necesidad de desplazar 30 reservistas? Y si nosotros los hubiéramos encontrado, ¿dónde estaban las tropas ecuatorianas que estaban defendiendo Tiwisa? También. ¿Cuál fue la reacción? Nuestra primera reacción fue la siguiente: nosotros en el puesto de comando con el Estado Mayor estábamos conduciendo esta operación con Camacho y con Reto, recibiendo los mensajes por escrito que nosotros dábamos, porque ahí hay otra gran experiencia. Nosotros tuvimos 2 señores mensajeros, 2 soldados de Tingo María. ¿Cómo olvidarnos de Ticuichu y Sueño? Porque en nuestros medios de comunicaciones, como en todo terreno selvático, la eficacia se reduce, la señal no sale. Y además que el adversario tenía una superioridad tecnológica local, y además que nos interfería y nos escuchaba, también generaba distorsión. Pero tuvimos 2 soldados que llevaban nuestras órdenes por escrito y recibíamos nosotros los requerimientos por escrito. Y esos soldados tenían la habilidad de cabrearse en toda la zona de operaciones y salir en las primeras horas y llegar en las horas de la tarde. ¿Qué hubiera sido de nosotros si no hubiéramos tenido estos 2 soldados? ¿Qué habilidad de 2 soldados que estaban combatiendo a los subversivos en Tingo María y en Huánuco para adaptarse y conocer esta selva? ¿Por qué es así? Porque los oficiales somos de la costa y los soldados son de la selva. Pongámonos nosotros, vayámonos acá sin guía, metámonos al medio del bosque, a ver cuándo salimos. ¿Y cuál fue su reacción?
Su reacción es que llegó el presidente de la República en 2 helicópteros con periodistas cuando estábamos en plena conducción de estas operaciones. Y el presidente quiso ir a Tibuiza por el helicóptero. Y nosotros le dijimos, no, ¿cómo lo vamos a poner en río? Me matan al presidente en el aire. Si usted quiere ir, se va por tierra, le doy una patrulla. Y le dimos una patrulla con César, que estaba y conocía la zona, donde hay que cruzar el río 2 veces. Que cuando está abajo está acá, pero cuando está alto está por aquí. ¿Y qué hace el presidente? Tenía un teléfono satelital que había llevado un periodista y a las 20 horas sale en enlace con un canal local, un noticiero local. Estoy en un punto de la selva. ¿Y cuál fue la reacción? 20 horas. Desde cuando el Mirador, un lanzador múltiple que es un camión con 12 lanzadores, y por encima de nosotros comenzó. Tú lo escuchas, que está por atrás, pasa delante tuyo y ves cómo revienta en la selva y se ilumina. Y cayó por 10.61. A la media hora, 21:30, sobre 12.09, 24. Y después sobre la 10, 48. Y al día siguiente a las 6 de la mañana dieron los enamorados 12 más. Recuerden ustedes que hubo una reacción. Acá una nota diplomática que como le pasaba al presidente. Pregunta, ¿así actúa la artillería? ¿La artillería puede hacer bombardeo indiscriminado sobre la zona de combate y no le interesa a sus soldados? Es decir, que ellos disparaban, no importa que tuvieran sus soldados ahí. ¿O es que no había ningún soldado ecuatoriano ahí? Yo no hubiera disparado con mi artillería así, porque de repente los hubiera mandado un soldado. ¿Por qué dispararon ellos así, en forma indiscriminada en toda la zona de combate? ¿Estaban dominando? ¿Tenían dominio? También. ¿Cuál fue la reacción? 23 de febrero. En un comunicado del Comando Conjunto revela que los combates de ayer, lo mismo que dice más o menos el fascículo, ellos dicen 12, uno menos. Después dice la ofensiva peruana en la frontera fue verdaderamente atroz y extraordinariamente masiva. La ofensiva peruana verdaderamente atroz y extraordinariamente masiva. ¿Quién lo dice? El jefe del Comando Conjunto Ecuador. Adquirió tal agresividad poco después de que un grupo de observadores abandonase el miércoles el vecino destacamento de Coajos. Tarde. ¿Qué dice un 24? ¿Qué dice la DOGE nuestra? Que los garantes tienen una inclinación simpática por el Perú. ¿Cómo es posible que sabiendo cómo está la situación digan que recién después de 10 días va a llegar el grupo de observadores? ¿Cómo? ¿No tenían dominio en la zona? ¿No nos tenían dominado? ¿Nosotros no podíamos? ¿De qué se quejarse en general? ¿De que se iban a demorar 10 días? Mejor para ellos que se mueren 10 días, lo destruían. ¿O no? Qué irresponsabilidad de los países garantes de brindar poca importancia a lo que está sufriendo un país pequeño para darle la oportunidad al Perú para que consolide posiciones y refuerce su sistema defensivo y mejore su táctica. Ahí sí está de acuerdo. Mejoramos la ofensiva y mejoramos la táctica. Pero si eran tan superiores y dominaban, ¿cuál era el miedo? Que nos veremos 10 días los observadores. Cambia. Y lo que decía el ministro de Defensa, la población civil está preparada y lista para defenderse si esa desgracia llega a concretarse. Perú fue el que atacó nuestros puestos, pero con la defensa también se puede maniobrar y nosotros tenemos planes para ella. 26 de febrero. O sea, ellos se defendieron, huían y dicen que tenían planes. Porque ellos tenían dentro de su concepción estratégica militar ocasionarnos el mayor desgaste a nosotros. Porque nosotros conforme íbamos avanzando, íbamos alargando nuestro eje de abastecimiento. Ellos no, ellos iban replegando y se iban pegando a su zona de banderas. Nosotros teníamos que ir avanzando, se dificultaban los relevos, las evacuaciones de los abastecimientos. Porque todo lo teníamos que hacer por tierra, por trochas, en una selva que con lluvia se vuelve fangosa y como lo saben todos, gracias a los yachis pudimos hacer nosotros los abastecimientos, porque el fango te llega hasta las rodillas. Cambia. Después de eso vino la declaración de Montevideo, y en la declaración de Montevideo lo que se hace es ratificar, que las partes ratifiquen su voluntad de cumplir con el acuerdo de Itamaraty. Pregunta,
¿Qué otro enfrentamiento militar hubo después del 22 de febrero? Ya estamos en Montevideo. Cambia. Algunas lecciones. Fue una guerra contra un conflicto. Para Ecuador esto fue una guerra. Movilización nacional, impuestos de guerra, llamamiento de reservistas. Y en el Perú, la 5ª División de Selva, reforzado por los comandos de Lima y las unidades de Frente Guayaba y algunos elementos de la Fuerza Aérea. Y el resto, igual que la población, gozando de sus vacaciones en la Costa Verde, ¿o no? Las lecciones del conflicto del 81 nunca fueron divulgadas. Yo le voy a dar una que la vamos a ver más adelante. En la zona de Ampama, cuando hubo el conflicto del 81, se vio la necesidad de que en Ciro Alegría, que es el puesto administrativo, el destacamento administrativo, se construyera una pista de aterrizaje para que llegaran los aviones Antonov, que te pueden cargar hasta 5 toneladas. Cuando empezó el conflicto del CENEPA, todavía no se había construido. Porque en el Perú es así, pues. La zona está caliente y cuando se enfría, déjalo. Entonces vamos pateando para adelante. El famoso statu quo. A alguien le tocará, ¿no? A alguien le toca la limitación marítima con Chile, a alguien le tocará solucionar el problema con el Ecuador. ¿Comando conjunto? No actuó el comando conjunto como se esperaba. Porque yo, que era el jefe de operaciones, solamente tenía manejo por la parte terrestre. Yo pedí un oficial de aéreo enlace al jefe de comando conjunto. Hasta ahora no llega. Inteligencia estratégica, no hubo. Y no se tomaron las medidas a pesar de que evacuaron a la población de Macará. A pesar de que se suspendió el licenciamiento de diciembre. A pesar de que desplazaron tropas a la zona de la cordillera. Eso es lo que en inteligencia se llaman indicaciones, indicativos. Con todos esos indicativos, no había un analista de inteligencia que pudiera decir, esto se va a grabar, esto no va a ser tan simple. Apoyo aéreo. Por supuesto que ellos dicen que ganaron, cuando dicen, ganamos 7-2. Pero las guerras no se ganan en el aire, menos en una selva. En una zona desértica donde tienen que actuar los tanques, fundamental la superioridad aérea. Pero en terreno selvático, ejemplos concretos de lo que estamos viviendo hoy día, en Irak y Afganistán. Estados Unidos bombardea una semana, destruye todo un país y después baja por tierra para decidir, porque tanto en la guerra convencional como en la no convencional se decide en tierra. Han pasado 9 años, tiene más de 5.000 muertos, la primera potencia del mundo más la OTAN, porque todo se decide en tierra. Experiencia de combate es fundamental para nosotros. Hubo un error en la estructura de mando, y eso se aprende en la guerra contra el subversivo y parece que no se aplicó. Porque si en el Milagro se hubiera quedado el coronel inspector como gemo, y en Ciro Alegría hubiera estado el general jefe de Estado Mayor Administrativo, y en el PB1 hubiera estado el jefe de Estado Mayor Operativo, yo no hubiera tenido que ir. Yo estaba en el cuerpo de infantería. Yo no hubiera tenido que ir. Y el general del Milagro con su látigo hubiera conducido todas las operaciones. Pero en el PB1 habían 6 unidades al mando de uno de los comandantes de unidad. Y en Ciro Alegría estaba el Gemo y los otros estaban en el Milagro.